Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy profesor adjunto de la Cátedra de Teoría de Señales y Teoría de Señales y Sistemas Lineales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estoy grabando esta serie de videos sobre señales y sistemas para mis alumnos. Hoy vamos a ver el tema transformada Z y sobre todo cómo se debe hacer la expansión en fracciones parciales o en fracciones simples cuando se trabaja con transformada Z. Digamos, que no es similar a con lo que se hace con Laplace, pero hay que tener algunas cosas en cuenta. Vamos a hacer el ejercicio número 10.25 del libro de Oppenheim, que me da una secuencia bilateral, perdón, unilateral derecha, right-sided, o sea que ya sé que la región de convergencia va a ser módulo de Z mayor, en este caso, que 1, que es donde está el polo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver el problema. Lo que me pide básicamente es primero resolverlo directamente expandiendo esta señal así, esta transformada que está en potencias de z a la menos 1, y después pasarla a potencias positivas de z y hacer lo mismo. Y vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene. Por ejemplo, si la pasamos, vamos a borrar esto ya, mucho falta no hace, vamos a borrar la x de z, la x de z, lo podemos poner como 1 sobre 1 menos un medio z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1. Vamos a ver dónde tiene los polos y los ceros esto. Acá no están muy claros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para ver dónde están los polos y ceros, multiplicamos por z cuadrado, dividimos por z cuadrado, para que me desaparezca este z menos la menos 1 y este z a la menos 1. O sea que eso sería lo mismo que el z cuadrado me queda arriba, ¿sí? Un z multiplica a este y el otro multiplica a este, se me va a quedar z menos un medio por z menos 1. Si yo trazara el mapa de polos y ceros de eso, me va a dar lo siguiente. Voy a tener el círculo unitario, que vamos a dibujarlo más o menos circular y más o menos unitario, ¿sí? Claramente tiene un cero doble en el origen, un cero doble acá, tiene un polo en un medio y tiene un polo justo en el 1. O sea que este sistema, ya sea si fuera la respuesta a un sistema, no podría ser estable porque casualmente la región de convergencia, al tener un polo sobre el círculo unitario, no podría converger ni siendo señal izquierda, ni derecha, ni bilateral. ¿Sí? Bueno, entonces claramente, digamos, trabajar en Z, potencias positivas de Z, es mejor en tanto y en cuanto tenemos bien explicitados los ceros y los polos y la región de convergencia. O sea, mi región de convergencia, al ser unilateral derecha, sería módulo de Z mayor que 1. Sería la región de convergencia. Entonces, bueno, comencemos a hacer la expansión en fracciones parciales de esta expresión. ¿Sí? X de Z lo puedo poner como, hacíamos con Laplace, un cierto A sobre 1 menos un medio z a la menos 1 más b sobre 1 menos z a la menos 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, unificábamos los denominadores, lo voy a dibujar así para no escribir todo, me va a quedar el a multiplicado por 1 menos z a la menos 1, a multiplicado por 1 menos z a la menos 1, me va a quedar más el b multiplicado por 1 menos un medio z a la menos 1. ¿Sí? Y como estas dos cosas tienen que ser iguales,
da que esto, lo que está arriba, tiene que ser igual a 1, para que los denominadores son iguales, entonces los numeradores tienen que ser iguales, ¿sí? Y la conclusión que tengo es que esto tiene que ser igual a 1, que es el número que está acá. ¿Eh? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Recordamos que hacíamos, bueno, como esto vale para cualquier z, ¿sí? Déjenme ponerlo de otra manera. Esto lo puedo poner como a por 1 menos 1 sobre z, ¿sí? Más b por 1 menos 1 sobre 2z. Tiene que ser igual a 1. En vez de poner z a la menos 1, ponemos 1 sobre z, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacíamos? Le damos valores a z tal que anulen esto. Por ejemplo, si hago z igual a 1, se anularía esto y me quedaría que b por 1 menos 1/2, z vale 1, tiene que ser igual a 1. Esto me estaría diciendo que tengo que poner 1/2 b, tendría que ser igual a 1, esto me implicaría que b tiene que ser igual a 2. O sea, acá ya podemos poner 2. 2. Haciendo lo mismo, ahora haciendo, por ejemplo, z igual a, para que esto sea 1, z tiene que valer 1/2. Entonces, este término se me anula y me queda que a por 1 menos 1 sobre 1/2, que sería menos 2, tiene que ser igual a 1, con lo que a tiene que ser igual a menos 1. Con lo cual acá ponemos menos 1. ¿Sí? Le ponemos un menos acá adelante y un 1 acá. Y ya podemos sacar la antitransformada de eso considerando la región de convergencia, ¿no? Podemos borrar todo esto. Entonces, lo vamos a anotar por acá. Lo vamos a anotar por acá. La x de n va a ser menos 1. Esto tiene transformada directa. Es menos 1, perdón, menos 1/2 a la n por u de n. Y la transformada de esto es más 2u de n. Y esto le vamos a llamar fórmula 1. ¿Sí? Entonces, ahora me dice que lo haga expandiendo en base a esta forma de la transformada. Acá hay que tener cuidado. Yo no podría decir que esa x de z, perdón, le puse una A y no se puso una A. Ojo, acá hay que tener cuidado. No podría decir que esa x de z vale un cierto a sobre z menos 1/2 más un cierto b sobre z menos 1. Eso no se puede hacer porque esta es una fracción propia, no es estrictamente propia. Si el grado del numerador 2 es el mismo que el grado del denominador. Acá hay que tener cuidado. Eso no es cierto. A lo sumo habría que agregarle un término acá más k por z. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Sí? Lo vamos a hacer como dice el libro y después lo vamos a hacer de la manera que a mí me gusta y tiene que dar lo mismo. ¿Qué dice el libro? En su solución, después pasamos y vemos las soluciones, que la x de z esa la puedo poner como sacar factor común z cuadrado, ¿sí? Multiplicado por, ahora sí, a sobre z menos 1/2, perdón, medio, más b, que no son lo mismo que el caso anterior, ¿no? Por z menos 1, ¿sí? Lo puedo poner de esa forma. Entonces, si yo saco ese z cuadrado
acá pongo estos paréntesis, digamos, no los voy a volver a repetir, ¿sí? Los dos paréntesis, me va a quedar que acá, más allá de ese z cuadrado, ¿sí? Fíjese que te lo puedo poner a escribir así, para que lo veamos. Eso es z cuadrado por 1 sobre eso, ¿sí? Y esta le vamos a llamar, por ejemplo, a esta, sin el z cuadrado le vamos a llamar i de z, ¿sí? Entonces, se tiene que dar que acá me queda a por z menos 1 más b por z menos 1/2. Me salió muy lindo el 2 hacia abajo. Entonces, como antes, para que estas dos cosas sean iguales, todo eso a por z menos 1 más b por z menos 1/2, SA por z menos 1 más b por z menos 1/2 tiene que ser igual a 1. Y como veíamos antes, eso tenía que valer para cualquier valor de z. Entonces, si hacemos z igual a 1, se va a anular este término. Va a quedar b por 1 menos 1/2 tiene que ser igual a 1, con lo cual ahora b me quedaría, b por 1/2 tiene que ser igual a 1, b tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Si hago z igual a 1/2, me quedaría a por 1/2 menos 1 tiene que ser igual a 1. ¿Sí? O sea que a tendría que ser menos 2. ¿Sí? Entonces ya podríamos poner esto acá. Podemos borrar acá y sacamos el 2 afuera. Es decir, podemos sacar el 2 afuera, el 2 y menos 2, sacamos un 2 afuera, ¿sí? Ponemos un 1 acá, perdón, un menos 1 más un 1 acá. Con lo cual ya, ¿y qué hacemos? Pasamos de la z cuadrado, pasamos, porque estos términos no tienen transformada directa, pasamos multiplicando acá z, sacar, vamos a borrar el 1, pasamos el z acá, pasamos z y pasamos z. Y ahora sí, estos tienen transformada directa, ¿sí? La i ya la puedo sacar, pero solo la i, todavía no la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Mi i de n va a valer, esto tiene como transformada 1/2 a la n por u de n, va a valer menos 1/2 a la n por u de n, ¿sí? ¿Está bien? Perdón, este de acá había, sí, está bien. Más u de n, ¿sí? Esa sería la i. Ahora bien, como la x de z, la x de z, que es la transformada que estoy buscando, es 2z por i de z, significa que la x de z es 2 veces la i en n más 1. Multiplicar por z acá significa correr 1 hacia la izquierda en el tiempo. O sea que mi x de z sería menos 2 por 1/2 a la n más 1 por u de n más 1, más 2u de n más 1. Y esta le vamos a llamar forma 2. Ahora bien, en apariencia son dos resultados distintos, ¿sí? Esta parecería ser una señal que empieza en menos 1. Esta claramente empezaría en 0, ¿sí? Y esta empezaría en menos 1. Pero hay que ver qué pasa con la x ahora en menos 1.
Si hago n igual a menos 1, ¿qué me va a quedar? Menos 2 por 1/2 a la menos 1 más 1, por 1, ¿sí? Más 2. Y eso es igual a 0. Entonces puedo sacar ese u de n más 1 y u de en los dos, y lo puedo reemplazar por u de n, porque ya estoy segura que para menos 1 esa señal es 0. Se me va a quedar entonces que mi i de n, perdón, mi x de n es igual a menos 2, ¿sí? Por 1/2 a la n más 1, acá no puedo cambiar, por u de n, más 2 por u de n, porque yo me aseguré que la señal era 0 para menos 1 y para todas las anteriores, porque está multiplicado por u de n más 1. Fíjese que ese n más 1 se me va con el 2, se me va con este más 1. O sea que me queda exactamente lo mismo que antes. Menos 1/2 a la n por u de n más 2 u de n. Menos 1/2 a la n por u de n más 2 u de n. O sea que las dos son iguales. Y ahora les voy a mostrar otra forma, lo cual me gusta hacer a mí, ¿sí? Que es más sistemático porque acá puedo aplicar directamente el teorema del desarrollo de Heaviside. Lo vamos a hacer de la forma 3, llamémosle, tenía un z cuadrado acá. Tenía un z cuadrado. Tenemos la forma 1 que coincide con la 2. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver qué nos da por la tercera forma, que es la que más me gusta a mí, por una cuestión personal, no porque sea más linda, ni más fea, ni mejor, ni peor. Puedo aplicar sistemáticamente el desarrollo de Heaviside. Pero vamos a expandir x de z sobre z, que me va a quedar esto mismo, pero con una z en el numerador. Z sobre z menos 1, menos 1/2, perdón, por z menos 1. Y voy a decir que eso es a sobre z menos 1/2 más b sobre z menos 1. Y ahora tengo que calcular a y b, y eso lo puedo calcular directamente usando el teorema del desarrollo de Heaviside, que me dice que el a lo puedo calcular fácilmente multiplicando esto por z menos 1/2 y evaluando z en 1/2. A sería z menos 1/2. Hasta le vamos a llamar i de z para no tener notación, nada más. ¿Sí? Por i de z, ¿sí? Valuado en z igual a 1/2. Esto es mucho más sistemático. ¿Qué me quedaría esto? Bueno, cuando multiplique se me va a ir esto, me va a quedar z sobre z menos 1 valuado en z igual a 1/2. Se me va a quedar acá 1/2 y acá me va a quedar 1/2 menos 1 sería menos 1/2. O sea que mi a va a valer menos 1. O sea que acá puedo poner ya directamente menos 1. Menos 1 sobre... Y me queda calcular el b. El b lo puedo calcular como antes, multiplicando z menos 1 por i de z, y evaluando en z igual a 1. O sea que ¿qué me quedaría? Ahora me quedaría z sobre z menos 1/2 valuado en z igual a 1. Y eso me da 1 sobre 1 menos 1/2. Y eso es, esto es 1/2, esto vale 2. Se me quedaría menos 1 más 2. Y puedo borrar todo esto. Ahora, ¿qué hacemos? Pero lo que yo expandí era x de z sobre z. ¿Qué hago ahora? Paso la z arriba. Pasar la z arriba
me va a quedar que la x de z es eso mismo, pero con una z acá. Va a ser menos z sobre z menos 1/2 más 2z sobre z menos 1. Por lo tanto, la x de n va a valer, estas dos tienen transformada directa, tanto esta como esta tienen transformada directa, ¿sí? O sea que va a valer menos, ese menos que ya estaba, perdón, voy a escribir, vamos a escribir con otro color, menos, la de esta es 1/2 a la n por u de n, más 2 por u de n. Y es la misma, 3, y es la misma que se obtuvo acá. O sea que en todos casos obtenemos la misma. ¿Qué ventaja le veo yo personalmente al expandir así x de z sobre z? Que es más fácil hallar los coeficientes a y b, digamos. Salen directamente aplicando el teorema del desarrollo de Heaviside, porque acá me queda esta fracción, perdón, si yo le sacaba la z, esta fracción que está acá, sí le puedo aplicar el teorema porque es estrictamente propia. En el caso anterior, si yo tenía el z cuadrado, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que esto les haya gustado, espero que les sirva. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Chau, chau.